La dieta mediterrània és de sobra coneguda per moltíssimes persones, tant a nivell nacional com internacional, però per a molts ciutadans no només és una dieta, sinó un pla de vida i un pla d'alimentació. Per això l'Escola de Salut de l'Ateneo Mercantil ha preparat la xerrada baix el nom Dieta Mediterrània Cardiosaludable i per això estem amb el seu conferenciant, amb el doctor Alberto Grima Serrano, que és cardiòleg, cap d'unitat de cardiologia laboral i rehabilitació cardíaca de ASPELLO i també és responsable autonòmic d'enfermetats cardiovasculars. Lo primer, Alberto, ¿qué es el que anem a poder trobar en la charrada de hoy? Pues vamos a hablar un poco de la historia, porque esto viene de muy lejos, ¿eh? El cultivo del olivo es ancestral en los países ribereños del Mediterráneo y de ahí viene la dieta mediterránea. En el año 47, un epidemiólogo americano visitó la isla de Creta para estudiar la dieta de los lugareños ahí y se dio cuenta básicamente de dos cosas: que por sus calles pululaban muchos octogenarios y nonagenarios y por otra parte que desayunaban con aceite de oliva. Y a partir de ahí se dio cuenta de que esa dieta, la dieta nuestra del Mediterráneo, es una dieta saludable porque disminuye la arteriosclerosis y la trombosis. Por eso en nuestra zona, en la zona mediterránea, aunque nos parezca que hay muchos infartos y tal, ni se puede comparar con Estados Unidos o con el norte de Europa Entonces, es una dieta que está considerada la mejor dieta del mundo. Claro, como decía al principio, es un referente la dieta mediterránea. Sí. El problema que tenemos es que en los últimos 50 años estamos importando hábitos no saludables, cargados de grasas saturadas, de colesterol, que sobre todo pues comidas precocinadas, comidas rápidas, en fin, procesados al fin y al cabo, que contienen grasas que son casi peores que las saturadas, que son las grasas trans. Y esto está haciendo que el colesterol lenta pero paulatinamente de nuestra población vaya poco a poco aumentando. Y la mortalidad también está subiendo, la obesidad y sobre todo, peligro, la obesidad infantil. Claro, porque al final la dieta mediterránea no solo digamos que es apta para personas mayores o adultas, sino para todo el mundo. La dieta mediterránea es apta para todo el mundo que esté sano. Evidentemente el problema, por decirlo de alguna manera, el único problema que puede tener la dieta mediterránea es que tiene quizás demasiado aceite. Por tanto, para adelgazar hay que hacer algún retoque, pero perfectamente se podría utilizar por todo el mundo, incluso niños también, aumentando quizás un poquito los lácteos. ¿Y qué más vamos a poder encontrar hoy en la charla? Pues la primera parte va a ser referida a todo lo que son las grasas buenas, las malas, el colesterol, etcétera, y la segunda parte va a estar referida a las consecuencias de una mala alimentación, porque la mala alimentación influye en muchísimas enfermedades, no solo cardiovasculares, como la hipertensión también, los infartos, etcétera, sino en la diabetes, lógicamente, en el ácido úrico, en la obesidad, que no deja de ser otra enfermedad también, y incluso en cànceres, claro. Moltes gràcies per tota aquesta informació tan necessària que de vegades s'oblidem d'ella. Sí. Gràcies i bueno, que vagi molt bé la xerrada i com podem estar veient ja la gent s'està animant i volen ja saber... Gràcies. Gràcies. Ja ho han escoltat, així a l'Ateneo Mercantil es va aportar a terme la xerrada sobre la dieta saludable, dieta mediterrània cardio-saludable. El hombre primitivo era fundamentalmente recolector, agricultor. Necesitaba cazar para comer, es decir, consumía muchísima energía. La epigenética estudia los cambios que activan o desactivan determinados genes de la secuencia de ADN sin modificarlos. Y esto ocurre por la edad, pero también ocurre por factores externos. Y sin embargo, hoy en día tenemos esto: mucho sedentarismo y demasiada comida probablemente.
El Imperio Romano nos trajo las naranjas de África y aquí se quedaron. De la Edad Media tenemos el arroz y las pastas, y de América llegaron la patata, llegó el cacao, de África, del este de África llegó el café, pero todo siempre con una base común, que era el olivo, el aceite de oliva, y con eso se fue configurando poquito a poco la dieta mediterránea. Por eso hoy en día es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues como todos ustedes saben, pues verduras, hortalizas, queso fresco, semillas, frutas normales, frutos secos, pescado, en fin. Esta es la base, los cereales, la base de la alimentación mediterránea, siempre con el fondo del aceite de oliva. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que desde hace más o menos unos 50 años estamos importando hábitos nocivos del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, los países anglosajones, que son alimentos ricos en grasas saturadas, que son alimentos precocinados, de comida rápida, alimentos procesados, que contienen en su interior una serie de grasas que ahora explicaré, muy perjudiciales. Y estos hábitos importados están desplazando la dieta mediterránea. Y luego veremos por qué. Esta es una gráfica que se hizo, que se llama la pirámide de la alimentación equilibrada, para poner de manifiesto qué alimentos se deben de tomar diariamente, cuáles menos y cuáles muy de tarde en tarde. Bien, pues en el subsuelo de esta pirámide pues está, lógicamente, pues beber agua, si puede ser cocinar bien, mejor, el equilibrio emocional, no comer de forma compulsiva, hacer actividad física. En la planta baja, por decirlo de alguna manera, estarían los cereales, las patatas, las legumbres, el arroz, obviamente, y en el primer piso todo lo que son frutas, verduras y el aceite. Es decir, todo esto se puede consumir día a día, diariamente. En el piso siguiente ya tenemos las proteínas que son la leche, los lácteos, derivados lácteos, el pescado y el pollo, los huevos y tal. Y en el piso superior está la carne, los embutidos, los fiambres. Recordar aquí que la carne de cerdo se le ha llamado un olivo con patas, porque tiene ácido oleico. Sin embargo, en la ternera, el ácido graso que tiene, ese ácido graso se llama mirístico y está escondido entre las fibras de la carne de ternera. Pero como veremos luego, el alimento perfecto no existe. Entonces, sí se puede consumir carne, preferentemente carne blanca, pero también más carne roja, más de tarde en tarde. Y en el ápice de esta pirámide pues están pues las cosas que se tienen que tomar en los cumpleaños y fiestas patronales. Hay que comer para vivir y no vivir para comer. Pero enfrente de este pensamiento está este otro del dramaturgo Bernard Shaw, que dice: el amor más sincero es el que sentimos por la comida. Por tanto, esta contradicción entre lo que debemos hacer y lo que nos produce placer es lo que tenemos que inteligentemente compaginar. Aunque esto lo conocerán todos ustedes, aunque sea a vista de pájaro, quiero repasarlo un momento, que son las necesidades energéticas, el equilibrio nutricional. El ser humano necesita para vivir principios inmediatos, que básicamente los hidratos de carbono deben constituir. Los hidratos de carbono son los azúcares, los glúcidos, deben ser más o menos la mitad de nuestra dieta. Un cuarto puede ser las grasas y un poco menos de un cuarto las proteínas. Pero eso es si una persona está sana, porque si resulta que lo que quieres es perder peso, evidentemente 45-50% de hidratos de carbono no se pueden tomar. Hay que bajar y hay que bajar las grasas también.
El ser humano necesita agua, evidentemente, y necesita una serie de minerales que están contenidos en muchos alimentos, y vitaminas, las aminas de la vida, que saben que son la A, la B, que tiene siete vitaminas, la C, la D, la E y la K. Pero vayamos a lo que nos interesa. Las grasas, hay que comer grasas, claro que hay que comer. ¿Por qué? Porque ayudan a absorber las vitaminas, porque mejoran el sabor de los alimentos. Lo que pasa es que hay unas mejores que otras, hay unas que son más saludables que otras, y hay grasas que son visibles y grasas que son invisibles. Conocemos tres tipos de grasa. La grasa saturada, la mala de la película, grasa saturada. La grasa monoinsaturada y la grasa poliinsaturada, que ambas son buenas. Vamos por la mala. Es el factor de la dieta que más aumenta el colesterol en la sangre. Todos sabemos dónde está. En las carnes, las mantequillas, los quesos, los lácteos, los embutidos, los fiambres, pero también en dos aceites que aquí se usaban poco, se usaban más en América y tal, pero que cada vez se usan más aquí. ¿Por qué? Pues porque son muy baratos, que son el aceite de palma y el de coco. Y luego están las grasas trans, las grasas ocultas. En los procesos industriales se le añade hidrógeno al alimento para que la grasa se solidifique a temperatura ambiente. Y entonces, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Que el alimento dure más y que sea más barato, ¿vale? Y ahí están las margarinas, que son peores que las mantequillas. Y ahí tenemos las carnes de rumiante, los lácteos, las freidoras de restaurantes, y las freidoras de nuestras casas. El aceite no se puede freír dos veces, se desnaturaliza, hay que freírlo solo una vez. Los alimentos horneados, mira que hay alimentos horneados, dulces, tartas, palomitas, pizzas, en fin, todo lo que son la nata, procesados, eso es lo que hay que evitar. ¿Y qué es lo que hacen estas grasas saturadas? Aumentar el colesterol total, y saben que el colesterol hay una parte buena y una parte mala, que luego explicaré. Pues aquí lo que hacen estas grasas saturadas es aumentar la parte mala del colesterol. Y luego están las grasas monoinsaturadas, que es el aceite de oliva, el ácido oleico, que está también en las aceitunas, en los frutos secos, y la única fruta que la tiene es el aguacate. Y esta hace lo contrario, disminuye el colesterol total, disminuye el colesterol malo, pero aumenta el colesterol bueno. Aquí convendría recordar que el aceite de oliva, como veremos a continuación, tiene bastantes calorías. Por tanto, hay que actuar con él con mesura. Y recordar la ley del puño, es decir, los frutos secos que se pueden tomar en un día son los que caben en un puño. ¿Por qué? Porque también tienen muchas calorías. Las grasas poliinsaturadas, que son las otras, estas están en el girasol, el maíz, en la soja, en pescados, en mariscos, en frutos secos, en el cacahuete, y también hacen lo mismo, es decir, bajan el colesterol, bajan las LDL, pero también bajan otra grasa de la que hablaré luego, que se llaman los triglicéridos. Y sin embargo suben las HDL, que es el colesterol bueno. Son imprescindibles para las membranas celulares, porque son precursoras de una cosa que se llama prostaglandinas, que mejoran la inflamación de la arteria, etcétera. Y no solo son útiles para el tema cardiovascular, sino para el cerebro, para el Alzheimer, para las embarazadas. Por tanto, este tipo de grasas no las sintetiza el cuerpo, hay que meterlas por la boca con la alimentación. Y bueno, esto estarán ustedes cansados de oírlo en televisión, de leerlo, y en los productos farmacéuticos, el tema de los omega 6 y los omega 3. Bueno, pues estos ácidos omega 6 y omega 3 son grasas poliinsaturadas. Los omega 6 están en los aceites de semilla, de girasol, almendras, cereales, pero los que más interesan, sobre todo, son los aceites omega 3, que hay de 3 clases, el pescado azul, los DHA, por eso somos tan pesados con el tema de que hay que tomar mucho pescado azul. En el krill es como una gambita, que es alimento de las ballenas, y es desde la cabeza hasta la cola omega 3.
Entonces, si tienen ustedes que comprar, por ejemplo, omega 3 en las farmacias, miren que tenga krill, porque se absorbe mucho mejor que otros omega 3 de los que se venden. Los crustáceos, las algas. Luego hay otros como son los EPA, los mariscos, que también son buenos, y semillas como la linaza, la chía, las nueces. Y entonces, ¿estos qué es lo que hacen? Pues estos lo que hacen es ser como una aspirinita. Son antiagregantes, hacen la sangre más fluida y además son vasodilatadores. Por tanto, a los cardiólogos todo lo que sea dilatar nos encanta. Pero luego está el colesterol. Es decir, tenemos unas grasas malas, pero también hay colesterol en nuestro cuerpo, porque lo sintetizamos nosotros, y en los alimentos. Es una sustancia parecida a la grasa, está presente en todas nuestras células y es muy importante para el crecimiento de los niños, para la producción de hormonas sexuales, tiroideas y en los ácidos biliares para hacer la digestión. Entonces, solamente cuando nos hacemos un análisis, 1/3 de esa cifra que va a salir en el análisis ha entrado por la boca, 2/3 partes las sintetizamos nosotros. Y el exceso, pues ya veremos a continuación cómo lo que hace es depositarse en las arterias e ir obstruyéndolas poco a poco. Este es el contenido de colesterol por 100 gramos de alimento. Yo he dicho antes que no existe el alimento perfecto, y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, el huevo. Se pueden tomar unos 4 huevos, está aceptado a la semana, para personas normales, y tiene muchas vitaminas el huevo. Pero bueno, es que tiene mucho colesterol. Y la carne de cerdo, lo que hablábamos antes, es decir, tiene ácido oleico maravilloso, pero, caray, tiene 300 de colesterol. ¿Y el marisco? Bueno, el marisco no se puede consumir todos los días, pero el marisco tiene, como hemos visto, omega 3, pero produce ácido úrico y además tiene mucho colesterol. Y estos son los triglicéridos. Los triglicéridos es una grasa que se produce en el tejido graso y en el hígado. Entonces, permite transferir bidireccionalmente la grasa adiposa con el azúcar. Por eso muchos diabéticos tienen triglicéridos elevados, y se almacenan en las células grasas, que se llaman adipocitos, y en las células musculares. Bien, cuando nosotros tomamos un terrón de azúcar, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio inmediatamente, va a ser nuestra primera fuente energética y la quemamos. Pero si no la quemamos, pasa al hígado, pasa al músculo y si no se consume, se almacena en forma de una cosa que se llama glucógeno. Y por eso los deportistas de élite, el día anterior y el día de la competición, hacen una sobrecarga de hidrato de carbono para llenar los depósitos de glucógeno y tener esa ayuda extra en un momento determinado. La universidad más famosa del mundo es Harvard y, bueno, ellos inventaron un plato, también una cosa gráfica para que veamos cómo tenemos que comer. Y, bueno, pues está el agua, está el aceite, un poco más de la 1/4 parte de la comida diaria deberían ser verduras, un poquito menos frutas, una 1/4 parte cereales integrales y una 1/4 parte proteínas. Si nos hubieran preguntado los valencianos, hubiéramos hecho 3 fotografías. Primer plato, ensalada valenciana. Segundo plato, paella. Y de postre una naranja. Esto es una broma mía, La paella tiene demasiado aceite. ¿Qué es lo que vemos los médicos cuando vemos un análisis de sangre? Vemos el colesterol malo, el colesterol bueno, los triglicéridos. Por eso solo el colesterol no sirve de mucho, porque lo que hacemos es individualizar el tratamiento. El colesterol malo, las moléculas de LDL, el problema que tienen es que si se oxidan, son los precursores de la placa de ateroma que luego va a taponar la arteria. Por tanto, la oxidación del LDL nos va a crear el problema. Pero luego está el HDL,
que tiene 5 subgrupos, pero no vamos a entrar ahora en eso, pero que tiene más carácter genético que el LDL y que es diferente en los hombres y en las mujeres lo tienen más alto que los hombres. Bueno, pues el HDL es el basurero del colesterol. Por tanto, cuanto más servicio de basura tengamos, cuanto más recojamos el colesterol sobrante, mejor para nosotros. ¿Y qué es lo que miramos aquí sobre todo? Que no esté exageradamente bajo, porque si está muy bajo, las probabilidades de que la persona acabe enfermando de problemas coronarios y tal, pues son bastante altas. Entonces, ustedes me dirán, sí, pero es que los límites del colesterol cada vez los están bajando más. Sí, es cierto, porque se saben más cosas y tal, pero también, ahora que no nos oye nadie, pues por la industria farmacéutica. A la industria farmacéutica le encantaría que las estatinas salieran del grifo, ¿vale? Pero entre 200 y 240, yo creo que la media nacional está en 208, 200 o 240, ya tenemos que empezar a tomar medidas, claro, ¿vale? Y entonces lo que hay que mirar es cómo está el HDL y cómo está el LDL, el malo y el bueno. Respecto del malo, cuando lo ideal es que esté lo más cercano posible a 100, ¿vale? Pero cuando una persona ya ha tenido un infarto, entonces lo que interesa es tenerlo exageradamente bajo, es decir, por debajo de 70. Y eso es misión imposible solo con la dieta. Necesitamos las herramientas terapéuticas que tenemos, son las estatinas, ¿no? Y una persona que tiene factores de riesgo, por ejemplo, que es diabético y que es hipertenso, pues debe estar también por debajo de 100. Y eso ya con dieta ya se podría conseguir. Los triglicéridos deben de estar entre 150 y 200 y el colesterol bueno en las mujeres tiene que estar por 60 o más y en los hombres por 50 o más. Por tanto, en personas que no han enfermado todavía, en lo que se conoce como prevención primaria, lo que miramos sobre todo es la HDL, porque si resulta que yo tengo un señor con 230 de colesterol total, pero tiene 80 de HDL, muy difícilmente va a crear placa de ateroma. Sin embargo, si tenemos un HDL de 35, un colesterol de 200 ya me preocupa. Y luego está la hipercolesterolemia familiar, que es un caso especial, que puede ser heterocigota de un padre o homocigota de los dos padres. Cuando es heterocigota hay 1 cada 250 personas y eso se produce por la mutación de un gen que codifica el receptor ese del colesterol malo. Son gente que tiene desde jóvenes el colesterol a 300 o a 280 o tal, bastante altos. Suelen tener un anillo corneal que se llama el anillo de Kaiser-Fleischer en torno a la córnea, tuberosidades, habrán visto algunas personas que tienen tuberosidades en los párpados, en los codos, en las rodillas, y detrás de ellos hay una historia familiar casi siempre, es decir, historia familiar o bien de infartos o bien de muerte precoz o muerte súbita. Por tanto, esto es importante porque lo que viene detrás son los hijos y hay que ser agresivos entonces en el tratamiento con los hijos. Adelantándome a las preguntas frecuentes que se suelen hacer en este tipo de charlas, les voy a explicar algo que también han oído ustedes constantemente en los medios de comunicación y en la farmacia. ¿Qué son los radicales libres? Pues son moléculas que tienen un electrón desapareado, y entonces cambian la composición de las células y las estructuras de los elementos celulares, que las hace incompatibles con la vida. Es decir, el envejecimiento celular. Por eso no somos eternos. Es decir, los médicos a esto lo llamamos apoptosis, que sería el suicidio programado de la célula. Es decir, que llega un momento que ya la célula no da más de sí, se llena de radicales libres. Mira, en segundo lugar, ¿qué son los antioxidantes? Pues los antioxidantes lo que hacen es frenar esas reacciones de oxidación en las células, a partir de las cuales se van a producir radicales libres. Por tanto, eso es fenomenal para las enfermedades cardiovasculares,
para los tumores, muy importante, para las enfermedades neurodegenerativas. Y pueden ser sustancias naturales, como las vitaminas, la vitamina C, que sabemos que está en los cítricos, la vitamina E, que está fundamentalmente en aceites vegetales, en el maíz, en las almendras, en el cacahuete, en el aguacate, en el kiwi, y la vitamina A, que está en los carotenos, en la zanahoria. Por tanto, este tipo de vitaminas, estas tres, son las tres vitaminas que se conocen como vitaminas antioxidantes y que van a frenar este proceso, que es un proceso natural de la vida que nos lleva a que las células se vayan deteriorando. ¿Vino tinto sí o no? A esto se le llamó la paradoja francesa, porque resulta que nuestros vecinos del norte tenían el colesterol más alto que los españoles. Y, sin embargo, la mortalidad era muy parecida a la nuestra. Y entonces, estudiando el asunto, se descubrió que había unas sustancias llamadas polifenoles, entre ellas una que se llama el resveratrol, que está en el pellejo de la uva. Y ese resveratrol lo que hace es proteger el revestimiento de los vasos sanguíneos, disminuye el colesterol malo y previene los coágulos. Por tanto, si ustedes oyen a otros médicos hablar en público, nos cuesta decir que sí. Y nos cuesta decir que sí porque detrás de esto está el alcoholismo, que es lo peor que puede pasar, Es decir, que no queremos fomentar el alcoholismo. Pero ciertamente, tomar un vasito de vino comiendo y un vasito de vino cenando, pues es una buena costumbre. Y el que no le guste el vino tiene las uvas tintas o moradas o los arándanos. Es la única fruta que tiene resveratrol. Por tanto, normas de higiene alimentaria. Hay que disminuir las grasas saturadas y las grasas trans, que son las peores. Aumentar las insaturadas en la dieta, disminuir los alimentos ricos en colesterol, aumentar los alimentos ricos en fibra, la fibra hablaré ahora luego de ella, tomar leche y productos lácteos descremados. Bueno, para personas normales la semidesnatada va bien. Si ya tienes colesterol y tal, pues mejor desnatado. Evitar las calorías, disminuir la sal, disminuir el alcohol, los licores, excitantes, masticar bien, evitar las especies, los picantes. Por tanto, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tenemos en la alimentación? Pues en los países pobres, pues desgraciadamente no pueden consumir toda la leche que deberían consumir. Nosotros el problema que tenemos es la sobrealimentación, el consumo quizás excesivo de carne, el consumo excesivo de materias grasas, el consumo excesivo de azúcares, la mala organización de las comidas. Es importante comer 5 veces al día y hay mucha gente que no lo hace. Y luego está la subalimentación de los países poco desarrollados. Y no deja de ser curioso que la mitad de este mundo se esté muriendo por comer demasiado y la otra mitad se esté muriendo porque come poco. Y vayamos a la mortalidad. Estas son las consecuencias de una mala alimentación. En España, con datos de 2001, que han sido bastante parecidos hasta los de antes de la pandemia. Después de la pandemia ya no se sabe de qué ha muerto cada persona, pero hasta la pandemia son parecidos. Pues el 36% de los españoles muere de problemas cardiovasculares, de corazón o de cerebro. Y esto es igual para los dos sexos, incluso más para las señoras, porque con datos del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, la esperanza de vida en los hombres en España está ya rozando los 80 años y en las mujeres 85. Por tanto, hay más mujeres mayores que hombres. Y esta es una diapositiva que les he traído aquí, que es de la mortalidad en España por autonomías. Y es una diapositiva muy, muy curiosa. Las cifras que tenemos aquí en España, en la Comunidad Valenciana, de 252
por 100.000 habitantes, nada comparables con la de Estados Unidos, ni países anglosajones, ni Países Bajos, ni países escandinavos, que son mucho más altas. Pero fíjense ustedes en lo que está pintado de rojo. Las Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, Galicia, Asturias. ¿Y eso por qué? ¿Será el mar? ¿Será a lo mejor el sol? ¿Será que hay más turistas o más jubilados? ¿O será que nuestra sanidad no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas? Y hay unas que funcionan mejor que otras. Puede ser, no lo sabemos, pero lo cierto es que esto se viene repitiendo, son datos del año 18, pero se vienen repitiendo, que yo conozca, desde el año 2001-2002. ¿Cuáles son las principales enfermedades ligadas a la alimentación? En el caso del corazón, los infartos, las anginas de pecho, las trombosis, las embolias, arteriosclerosis. Esclerosis viene del griego, esclerosis, endurecimiento de las arterias. Pero luego está la hipertensión, luego está la obesidad, luego está la diabetes, las enfermedades renales, algunas, enfermedades hepáticas y los cánceres. De forma que esto crea un círculo cerrado muchas veces de enfermos que tienen más de una de estas patologías. La arteriosclerosis puede afectar, como ven ustedes, la circulación arterial. Son pues como las carreteras de un país o las calles de una ciudad, que salen del corazón. Y la enfermedad puede afectar al cerebro en forma de trombosis, de embolia, de hemorragia cerebral, o en el caso del corazón, pues en forma de angina de pecho, infarto de miocardio o la muerte súbita, que como saben ustedes, pues es casi, representa un tercio de todas las muertes cardíacas, la muerte de repente. O problemas de circulación de piernas, que no llegue bien la sangre hacia abajo. Y esto es lo que pasa con las arterias. Fíjense, esta es la edad, ¿vale?, de las personas. Empecemos por aquí abajo. Esta sería la arteria de un niño de unos 10 años. Miren las paredes, qué lisas. Por eso en los niños no hay infartos, porque, salvo que haya algún problema congénito, porque son elásticas, muy elásticas las arterias. Pero antes de lo que imaginamos, entre los 10 y los 20 años, se empieza a formar una cosa que se llama la estría grasa. La estría grasa tapiza la parte interna de la arteria y es el comienzo de la arteriosclerosis. En la guerra de Vietnam, a los soldados muertos americanos se les hizo autopsias y se vio que entre los 20 y los 30 años ya esa estría grasa se había convertido en una auténtica placa fibrosa. Y habitualmente entre los 40 y los 50 es cuando esa placa fibrosa se calcifica, puede romperse o ulcerarse y producir una hemorragia, y entonces es cuando ya acuden las plaquetas y se tapona el vaso. La arteria tiene 3 capas, íntima, media y adventicia. Tiene 3 capas musculares porque transmite el latido, ¿vale? Entonces, hay un constante trasiego de sustancias que unos actúan sobre las plaquetas, otros sobre la trombosis, sobre la inflamación, sobre el tono vasomotor del vaso. Pero aquí es donde empieza todo, en el endotelio. La hipertensión arterial. A ver, la hipertensión arterial es una enfermedad poligénica, son muchos los genes que la producen, y es una variable biológica continua, es decir, conforme nos hacemos mayores, más hipertensos hay. A los 70 años, prácticamente el 70% de la población es hipertensa. Y ahí influyen muchas cosas, es decir, aparte de que uno tenga los genes de la hipertensión, porque sus padres han sido hipertensos, pues va a influir mucho el peso, va a influir mucho si toma mucha sal, hay una serie de factores
que lo que hacen es acelerar la hipertensión, es decir, que la hipertensión aparezca a edades más tempranas. Por tanto, en la hipertensión arterial, aparte de la dieta mediterránea, hay que disminuir la sal. La sal no está solo en el salero, la sal está en algunos alimentos, pues yo qué sé, las anchoas o los cacahuetes o tal, todos estos, Pero también en las sopas deshidratadas que tienen glutamato monosódico. Se puede utilizar la sal dietética, que es cloruro potásico en lugar de cloruro sódico. Esa equivale a 1/3 de la sal normal, salvo que tengas enfermedad renal. Si tienes un problema de riñones, no, porque lleva potasio. Bajar peso, fundamental. Solo bajando peso muchas veces la tensión baja o incluso a veces casi se corrige. Y la actividad física, es decir, se ha demostrado que solamente el andar 1 hora al día es capaz de bajar medio punto la tensión por arriba y por abajo. Y llegamos a la regulación del apetito. Esta diapositiva es muy importante, porque esto se desconocía hace unos pocos años. Nosotros pensábamos que la grasa que tenemos todos en el cuerpo pues estaba ahí de forma inerte y que no servía más que para producirnos michelines. Pues no, es un auténtico órgano y tanto es así que produce una cantidad de hormonas importantes. He seleccionado una, que es la leptina, que es la hormona de la saciedad y de la termogénesis, de quemar calorías. Si nosotros tenemos la leptina baja, pues va a resultar que quemamos poco y engordamos más de lo que toca. Pero hay veces que si la leptina sube bruscamente, la leptina está conectada con el hipotálamo en el cerebro. Entonces, la leptina envía señales al hipotálamo del cerebro. Si la leptina está muy alta, envía señales que el hipotálamo no sabe interpretar. Es como si se saturara. Y entonces hace el efecto justo contrario. Es decir, intenta ahorrar energía, comer más, porque no interpreta esa señal. Y opuesta a la leptina, y esto que ocurre con la leptina, ocurre mucho con las dietas de regímenes adelgazantes. Si se baja el peso de forma brusca, lo que se produce es un estado de resistencia a la leptina, ¿vale? Y entonces se produce un rebote a toda velocidad de los kilos perdidos. Por tanto, los kilos se deben de perder poco a poco. Porque si se pierde de forma muy brusca, estamos activando la leptina y el hipotálamo se nos vuelve loco, no sabe reconocerlo. Y la hormona opuesta a la leptina es la grelina. La grelina no se segrega en el tejido adiposo, se segrega en el tracto gastrointestinal y es la hormona del hambre. Es decir, cuando tenemos sensación de hambre, la grelina está más alta. Cuando ya hemos comido más, la grelina baja. Por tanto, lo que interesa es bajar, a ser posible, los niveles de grelina. Por eso es muy importante el hacer las comidas a sus horas, porque así mantienes los niveles de grelina de forma adecuada. Pues bien, estas dos hormonas tienen mucha relación con la obesidad familiar, es decir, con la genética también. Mamá obesa, papá obeso, niña obesa. Es decir, muy probablemente aquí hay un problema con la leptina y con la grelina, aparte de unos hábitos que no son los que tocan. Por tanto, esto es un problema que es un problema familiar, es un problema individual del niño que come más de lo que toca y que no hace nada de ejercicio, pero es un problema también de los padres que tienen que dar ejemplo, pero es un problema también social, es un problema de los gobiernos que tienen que emprender las medidas adecuadas para que se solucione este problema, por ejemplo, con el tema de la industria alimentaria. En fin,
con el correcto etiquetado, con no hacer publicidad de determinadas cosas que son impactos publicitarios para los niños constantemente en la tele, de bollicaos y de cosas y de donuts y de tal. Por tanto, nosotros hemos pasado ahora la epidemia del COVID, pero la epidemia que nos viene para el siglo XXI es esta, la obesidad infantil. Me van a permitir que dedique unos minutos a ella, porque es importante. A mí me convocó la Sociedad Española de Cardiología, junto con otras sociedades, para escribir el libro blanco de obesidad infantil en España. Le traigo solamente 2 datos. Somos, desgraciadamente, el segundo país de Europa con más obesos, después de Malta. Y, además, en la Comunidad Económica Europea, entre niños de 7 y 11 años, cada año hay 400.000 niños obesos más. Por tanto, es un problema muy serio. ¿Cuáles son las causas de la obesidad infantil? Pues, evidentemente, a ver, ahora voy a hablar a título personal. Si hay que buscar un culpable, yo creo que es la vida moderna. Es decir, en la casa a veces ya no hay nadie, no se cocina a fuego lento, no hay tiempo ni de comprar. Cuando se compra, lo que se compra son cosas rápidas, precocinadas. Las madres dan menos de mamar. Y en un estudio que ha sido el más importante que se ha hecho en obesidad infantil, que es el estudio en KID, se vio que los niños o no desayunaban o desayunaban mal, y eso no es bueno. Y luego, el gran problema. El teléfono móvil, los videojuegos, la televisión, el coche, ya no se juega al aire libre. Qué triste es ver en un restaurante a una familia que debería estar hablando entre ellos y tal, y están todos con los móviles. Qué desgracia. La publicidad y los medios de comunicación deberían tener un papel preponderante en esto, y la actitud pues tiene que ser comer mejor, bajar calorías y aumentar el deporte, no hay otra. Hay 3 fases en la obesidad infantil. Los niños hipermaduros, que se llaman, los que nacen con 5 kilos de peso, tal, esos tienen más posibilidades de desarrollar obesidad el día de mañana. Luego están lo que se llama el periodo de rebote adiposo, que se produce antes de los 5 años, cuando el niño ya ha aprendido a que la mamá le ponga las cositas que le gustan y que tal y cual. Y luego está el niño escolar y adolescente, que ya es por pura imitación de los compañeros. Es decir, si están todos con el teléfono, pues él también. Y si los comen mal los otros, bocatas de no sé qué, pues él también. Este estudio, el estudio en KID, se hizo con 3.500 niños, además seguidos durante 2 años, o sea que un estudio bien hecho, y se vio que los niños obesos consumían más grasa, tomaban más productos azucarados, bollería, embutidos, pastelería, tenían un bajo consumo de frutas y verduras, menos de 2 raciones diarias, o no desayunaban o desayunaban mal, y muchos de ellos solo comían 1 o 2 veces al día. El 36-48% de ellos no realizaban ninguna actividad física diaria más que la escolar, que equivale a 0 prácticamente. Porque hoy en día el ejercicio que se hace en el colegio, no sé si habrán visto cómo es, pero es muy poquita cosa. Y fíjense, había menos obesidad simplemente entre los que iban andando al colegio, solo por el hecho de ir andando al colegio, o practicaban deporte 3 días por semana. Por tanto, cuando los niños nos dicen en casa, hay veces que los padres decimos, ¿qué quieres comer hoy? Pues a lo mejor habría que decir, ¿qué debes de comer hoy? Es decir, sí se puede dar un capricho de cuando en cuando, pero hay que educar en el ejemplo. Y, mire, hay cientos de deportes. El deporte tiene muchísimas cosas buenas en cuanto a la amistad, al trabajo colectivo. Hay que buscar el deporte que más les gusta a los niños, pero los niños tienen que hacer deporte y acostumbrarse
al sacrificio, a la constancia, es decir, a los valores. Es decir, hay que promocionar los valores del ejercicio físico y de la comida. Los diabéticos, cuando yo terminé la carrera hace 40, perdón, te estoy dando la espalda, hace 43 años ya, había un 5% de diabéticos y ahora estamos en el 15%. El diabético tiene que saber que tiene que llevar dieta de por vida baja en azúcares y calorías. Bajar los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son azúcares de absorción lenta, es decir, que hay que procurar bajar ese dintel que hemos puesto antes ahí de hidratos de carbono. Y tomar mucha fibra, que ahora hablaré de ella, y también tomar vitaminas, minerales. Y es importante hacer 5 comidas al día para que el páncreas segregue la insulina poquito a poquito, no de golpe, porque si ya tienes un páncreas con poca insulina, no es conveniente hacer 1 o 2 comidas solo al día. La fibra. Hay 2 tipos de fibra. Una fibra que es soluble, que se disuelve en agua, que lo que hace es formar como una especie de gel que ralentiza la digestión y da sensación de saciedad. Y ahí tenemos pues las manzanas, las zanahorias, los guisantes, la avena. Y luego hay una fibra insoluble, que es fundamentalmente el trigo, las nueces y las verduras tipo coliflor, judías y patatas, que estas lo que hacen es hacer unas heces más blandas y voluminosas, que es lo que quieren los especialistas de colon. Es decir, ¿vale?, que no vayamos nadie estreñido, ¿no? Respecto de la diabetes, las complicaciones suelen ser estas 5. En nuestro caso, como cardiólogos, nosotros le tenemos pavor a la diabetes, porque el diabético a veces los síntomas son más enmascarados, porque además la diabetes acelera la arteriosclerosis, porque además la diabetes tapona los bypasses coronarios o los stents coronarios, pero también pueden haber problemas de amputación, de insuficiencia renal, de ceguera, de ictus. ¿Quiénes tienen alto riesgo de tener diabetes? Pues los que tienen un índice de masa corporal superior a 25, personas de más de 45 años, con historia familiar, lógicamente, si no tienen actividad física, si son hipertensos. Y luego, muy importante, los que tienen el HDL muy bajo y los triglicéridos muy altos. Y luego pues hay los recién nacidos con mucho peso, o las etnias, por ejemplo, las personas de color o los latinoamericanos tienen más que otras razas, las personas que tienen ovario poliquístico, las mujeres. Y esto es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la coexistencia en una misma persona de al menos 3 de estos factores de riesgo. El perímetro abdominal, pero fíjense que un perímetro abdominal de 94 para los hombres y de 80 para las mujeres, que no es tanto. Una presión arterial no alta, sino un poquito en el límite alto. Los triglicéridos a 150, que habíamos dicho que, pues entre 150 y 200. El HDL por debajo de 40 en los hombres o 50 en las mujeres, o el azúcar de más de 100. Pues bien, las personas que tienen 3 de estos 5 componentes multiplican por 2 o por 3 la posibilidad de tener un problema coronario. Luego está la enfermedad de los reyes, la gota. Antes había mucha caza, se tomaba mucha carne de caza, y son alimentos que tienen una cosa que se llama una sustancia que son las purinas, que está sobre todo en las vísceras, en el pavo, ganso, carnes de ave. Y fíjate, estábamos hablando antes de lo bueno que son las sardinas y de lo bueno que son los pescados azules, pero claro, el alimento perfecto no existe. Los que tienen ácido úrico no pueden tomar ni anchoas, ni sardinas, ni mejillones. En los extractos de carne y consomés también aumentan el ácido úrico. Las enfermedades hepáticas, fíjense lo que es un hígado sano y lo que es un hígado graso, que se ve simplemente en una ecografía o en un análisis ya se puede intuir. Pues bien, la mala alimentación respecto a las enfermedades hepáticas
potencia la hepatitis C, la cirrosis hepática la empeora. Y luego tenemos el cáncer. El cáncer, 30 al 40% de cánceres están relacionados con la alimentación, sobre todo el de colon, el de estómago, de hígado, páncreas, mama y ovarios. Y a ellos se atribuye por el exceso de carnes, proteínas y por la falta de fibra y por la obesidad. Por tanto, mucha fibra hay que tomar, reducir las calorías y tomar alcohol solo moderadamente y, como hemos dicho antes, mejor vino o cerveza que licores. Los licores deberían de desaparecer en una persona que quiere tener una vida sana. Y últimamente se está hablando mucho de la vitamina C y sobre todo de la vitamina D. La vitamina D saben que es fundamental, su absorción para el calcio de los huesos y tal, pero también para las defensas. Es decir, por eso ahora, cuando nos hacemos análisis después de la pandemia, a ver, la vitamina D es la única que es una provitamina, la tenemos en la piel, y se pone en marcha, por decirlo de alguna manera, cuando recibe los rayos ultravioletas del sol. Pero entre que ahora no todos nos ponemos cremas con factor de protección 50 y que ha venido la pandemia y hemos sido todos embozados y no nos ha dado el sol y no es tal, ahora nos hacemos análisis y a todos nos falta vitamina D. Por tanto, la vitamina D es muy importante porque he leído un par de estudios que tiene su importancia en las metástasis del cáncer. Mitos y realidades de las dietas. Mito. ¿Se puede comer después de las 6? Pues claro que se puede comer después de las 6. Sí que no es aconsejable acostarse con la tripa llena, eso está claro. ¿Hay que tomar grasas? Pues sí, pero hay que tomar grasas de las buenas. Comer menos veces al día te ayuda a adelgazar. No, eso es mentira. En cualquier dieta verán que se come 5 o 6 veces al día. El aceite de oliva es bajo en calorías, pero tiene la misma cantidad de calorías que el resto de aceites. Concretamente 9 calorías por gramo, mientras que las proteínas y los hidratos de carbono tienen 4 calorías por gramo. Por tanto, lo doblan. Entonces, el aceite es fenomenal, pero si tú quieres hacer una dieta para bajar peso, más de 2 cucharadas al día no te puedes tomar. Sigamos con las mentiras y las verdades. En España todos la practican, ojalá, pero el problema es que cada vez más pues esos hábitos importados de los que hablaba yo al principio, pues están apartando, desplazando nuestras raíces y nuestra dieta. ¿Sirve para adelgazar? Pues no, precisamente no sirve para adelgazar, salvo que se baje drásticamente el consumo de hidratos de carbono y de grasas. ¿Es solo para adultos? No, los niños la pueden tomar, quizás aumentando un poquito más el calcio de yogures, de quesos, de leche. ¿Está pensada para vegetarianos? Pues no está pensada para vegetarianos. Aquí se toma huevos, se toma carne, se toma leche. ¿Se prohíben los lácteos? Pues no se prohíben en esta dieta. ¿Previene los problemas cardiovasculares? Ya lo hemos visto, y más cosas. ¿Es saludable? También lo hemos comentado. ¿Que tiene ingredientes buenos para la digestión? También. ¿Que permite algún capricho? Hombre, vamos a ver, estamos hablando de la norma, no de la excepción. Es decir, una vez a la semana o tal, se puede cometer un exceso, se puede salir a comer a un restaurante o tal. ¿Y permitir los fritos? Pues sí, pues tú puedes freír boquerones o puedes freír sardinas o lo que quieras, que no pasa nada. Para los amantes de bucear por Internet, que es muy peligroso, no es que hayan tiburones, pero sí que hay muchas verdades a medias, muchas mentiras y muchas noticias malintencionadas o interesadas. Simplemente, a título de curiosidad, traigo esto. Leí el otro día, ya había terminado ya de preparar la charla, pero puse esta diapositiva. El superalimento. El katsuobushi. Es un pescado muy bonito,
el Cachobonus pelamis, que se seca ahumado y cortado en forma de hojuelas o copos durante meses o años y que es componente principal del caldo dashi. Es aderezo acompañado del tofu, de verduras en escabeche y del okonomiyaki, que son los sabrosos panqueques japoneses. También se llama copos de pescado danzante porque cuando los calientan y los espolvorean, se mueven como si estuvieran vivos. Bueno, pues ese superalimento hace todas estas cosas. Sustituye a la sal, es útil en hipertensión, rebaja la inflamación, es antienvejecimiento y antidepresivo. Yo no lo voy a probar, pero lo he puesto aquí, pues una de las cosas que se encuentra uno en Internet. Y esto otro ya me parece más peligroso. Este es el boletín oficial del Estado del día 5 de enero, es decir, la tarde-noche de Reyes, que resulta que dice que se autoriza la comercialización de las formas congeladas en pasta desecada y en polvo de las larvas del Amphitobius diaperinus, que es el escarabajo del estiércol, como nuevo alimento, y se modifica el reglamento tal. O sea, con nocturnidad y con alevosía nos meten esto en un día que nadie va a leer eso. Es decir, la Agenda 2030 empieza a hacer sus efectos, que lo que quieren es que no existan granjas de cerdos, que no existan ganado vacuno, en fin. Después de todo lo que les he dicho, pues yo me hago esta reflexión, a ver si San Isidoro de Sevilla tenía razón y el óleo es un don divino. Vamos a terminar con el coloquio. Cuando salgan ustedes les van a obsequiar con una gentileza de Asepello, que es una dieta hecha por la Sociedad Española de Cardiología y por nutricionistas para personas con infartos, pero que es perfectamente aplicable a personas sanas, ¿vale? Y que la pueden seguir perfectamente el que quiera seguirla, ¿eh?